El siguiente programa es apto para todo público. Se recomienda que los menores de edad estén en compañía de un adulto responsable. A continuación, Testigos en la Fe. Un saludo muy cordial a todas las personas que en este momento se unen a nosotros para compartir nuestro programa Testigos en la Fe. Me siento muy feliz, muy complacido de poder compartir con ustedes. He sido nombrado recientemente para la parroquia Nuestra Señora del Rosario. Mi nombre es el Padre Camilo Ateortúa. Recientemente, como he dicho, he llegado a la parroquia muy contento, muy a la expectativa, con el ánimo de aprender muchas cosas nuevas, sabiendo de que esta es una experiencia que el Señor me permite, me regala, y que he sido enviado justamente a compartir con ustedes esta experiencia de fe. Un saludo pues también a todas las personas que comparten con nosotros este espacio, que les gusta aprender, que les gusta formarse en la fe, que saben que es muy importante aprender un poco más sobre todo aquello que nos enseña la Sagrada Iglesia, la Santa Madre Iglesia, porque entonces en la medida en que aprendamos más sobre nuestra fe, más sobre lo que el Señor nos ha enseñado, más sobre su divina palabra, también en consecuencia podremos vivir mejor esta experiencia de fe. Bienvenidos todos, me alegra mucho poder compartir con ustedes. Este es nuestro programa Testigos en la Fe. En un primer momento queremos compartir, como es costumbre, como es tradicional, el Evangelio que la liturgia nos ofrece para la Eucaristía Dominical. En esta ocasión, tomado del evangelista San Lucas en el capítulo 6, los versículos 17, luego da un salto del 20 al 26. Lucas 6, 17, 20, 26. En aquel tiempo, Jesús bajó del monte con los 12, se paró en una llanura con un grupo grande de discípulos y una gran muchedumbre del pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Él, levantando los ojos hacia los discípulos, les decía: Bienaventurados los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tienen hambre, porque quedarán saciados. Bienaventurados los que ahora lloran, porque reirán. Bienaventurados ustedes cuando los odien los hombres, y los excluyan, y los insulten, y proscriban su nombre como infame por causa del Hijo de Dios. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo. Eso es lo que hacían sus padres con los profetas. Pero ay de ustedes los ricos, porque ya han recibido su consuelo. Ay de ustedes los que están saciados, porque tendrán hambre. Ay de los que ahora ríen, porque harán duelo y llorarán. Ay si todo el mundo habla bien de ustedes. Eso es lo que hacían sus padres con los falsos profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este es pues el Evangelio que la liturgia nos propone para este domingo. Y pudiéramos decir que es uno de esos evangelios archifamosísimos, que toda la gente conoce, de esos que uno tiene como en la mente, que simplemente le dicen a uno las bienaventuranzas y ya está, lo tenemos, son las bienaventuranzas. Y que concretamente en esta ocasión se trata de un evangelio que nos menciona cómo Jesús se dirige a sus discípulos. Habla de que es un grupo más o menos grande, y ese dato es significativo, porque nos permite intuir que ese mensaje de Jesús dirigido a sus discípulos, un grupo más o menos numeroso, es también dirigido para nosotros hoy. Este evangelio es para ti, que me ves en ese momento,
para mí como sacerdote y para toda la iglesia. De manera que les propongo entonces que dediquemos un brevísimo espacio justamente a intuir, a meditar, a reflexionar qué nos quiere decir Dios para nuestra vida, para nuestra cotidianidad, a la luz del Evangelio de este día. Concretamente quisiera proponerles dos ideas sencillas, como el Evangelio, como el mismo Jesús. Primera idea, y conviene guardarla en el corazón. El cristianismo implica ir contracorriente. Eso, aunque no suene tan agradable, es una verdad de fe. Uno pudiera extrañarse, y por eso le estoy diciendo, que Jesús mencione cuáles son los motivos por los que nosotros deberíamos sentirnos bienaventurados. Y entonces dirá Jesús, bienaventurados los pobres, bienaventurados los hambrientos, los que tienen hambre, bienaventurados los que lloran o aquellos que son insultados. Y parece una contradicción, una cosa que no tiene sentido. ¿Cómo es posible que sea bienaventurado alguien que sufre estas cosas que normalmente son realidades humanas que nosotros tratamos de evitar? Es que a quien le gusta ser pobre, a quien le gusta tener hambre, a quien le gusta llorar, a quien le gusta que le insulten. Pues evidentemente a ninguno de nosotros, son realidades que normalmente evitaríamos. Sin embargo, y es justamente lo que estamos tratando de decir, ese es el camino del cristiano, ese es el camino nuestro. Ir contracorriente, caminar contracorriente, nadar contracorriente. Y no solo en ese sentido, sino también en general, y podemos mencionar otras realidades de nuestra fe. ¿Qué dice el mundo? Ah, él me la hizo. De acuerdo, espere y verás que yo se la voy a hacer peor. Venganza. El cristianismo no habla de venganza, al contrario. No se trata de vengarse, sino de perdonar. Perdonen, dice Jesús, a quienes los han ofendido. El mundo habla de disfrute, haga lo que quiera, viva como pueda. Es que comamos y bebamos que mañana moriremos. Al contrario, el mensaje de Jesús es templanza. Descubrir que no toda satisfacción, aunque de momento sea deseable, trae verdadera felicidad. El mundo habla de sacar ventaja y entonces los buenos nos hacemos un grupito y nos rechazamos a los que no son tan buenos, buscamos privilegios y entonces Jesús al contrario nos dice, no, así no es. El que quiera ser el primero, el que se sienta muy bueno, que se convierta mejor en servidor de todos sus hermanos. Esto no debería entonces extrañarnos. Deberíamos animarnos a entender que el cristianismo, como es la primera idea que estamos compartiendo, implica ir contracorriente. No nos dé miedo, el Señor nos asiste con su gracia. De hecho, y ojalá en un buen sentido, pues deberíamos imitar a Jesús, que fue un rebelde, de los buenos. Y luego una segunda idea, la esperanza todo lo transforma. Jesús no señala que el motivo de alegría sean cosas malas en sí mismas, sino lo que ocurrirá después. Me explico. No es que la pobreza sea buena, deseable. No, Jesús dice que es bienaventurado el pobre por lo que ocurrirá después, porque el pobre recibirá como herencia el reino de Dios. El hambre no es buena en sí misma. Es bienaventurado quien padece hambre porque será saciado. Lo mismo el que llora porque reirá. En fin, una recompensa grande, como dice al final el Evangelio, la recompensa es el cielo. Y eso es justamente lo que nos aporta la fe, esperanza. Entender que eso que vivo hoy, aunque me duela, aunque me cueste, aunque sufra, no lo voy a vivir toda la vida. Eso para quien tiene fe. Y que es justamente la diferencia entre el infierno y el purgatorio. En ambas realidades se sufre. En el infierno definitivamente. El purgatorio, aunque haya sufrimiento, implica esperanza, que en algún momento saldremos de ahí. Qué bueno entonces que con ocasión de este Evangelio le pidamos al Señor dejar de lado el miedo a nadar contracorriente y hacer las cosas bien, como Él nos enseña, sabiendo de que es una buena causa. Y luego pidámosle al Señor también que avive nuestra esperanza, sabiendo de que Él es capaz de transformar todas las realidades. En esta sección queremos dedicar ahora
y así, atendiendo al llamado de la Iglesia particular de Sonsón Río Negro, dedicar un brevísimo espacio a reflexionar sobre el sacramento de la unción de los enfermos. Como es bien sabido por todos, pues nuestra amada Iglesia Católica y particularmente la diócesis de Sonsón Río Negro durante los últimos años viene meditando sobre los sacramentos. Y este año nos invita a reflexionar justamente sobre el sacramento de la unción de los enfermos en comunión con la invitación ya un poco más universal de la Iglesia cuando se habla de este jubileo de la esperanza convocado por el Papa Francisco ordinariamente como cada 25 años. De manera que quisiéramos entonces dedicar este espacio de reflexión, de formación también, hablar un poco sobre el sacramento de la unción de los enfermos. Y la mejor forma, se me ocurre, de hablar de este tipo de cosas es acceder a aquello que la misma Iglesia nos enseña. Concretamente me refiero al Catecismo de la Iglesia Católica, que, y eso es un comentario a modo de paréntesis, todos deberíamos leer. Es una invitación muy personal, cerraría ahí el paréntesis. Y concretamente, entonces, hablando del sacramento de la unción de los enfermos, pudiéramos acercarnos al numeral 1420, donde se precisa un poco qué es esto de los sacramentos y concretamente hablando del sacramento de la unción de los enfermos y el sacramento de la confesión. Padre, ¿por qué se habla de estos dos sacramentos conjuntamente? Porque ambos hacen parte de los sacramentos que nosotros llamamos de curación, y dirá el Catecismo de la Iglesia Católica. Los sacramentos de iniciación cristiana nos aportan la nueva vida en Cristo. Sabemos cuáles son los sacramentos de iniciación cristiana: bautismo, confirmación y comunión. Ahora, estos sacramentos llamados de curación responden a nuestra humanidad frágil. Creo que esto más o menos se entiende. Recibimos la gracia del Señor en los sacramentos de iniciación cristiana, pero no somos santos, o al menos el Padre no lo es. De pronto ustedes que me ven, sí. Y esta realidad humana, que como dice la carta a los Corintios, la llevamos en una vasija de barro, es muy frágil. Incluso pudiéramos decir que es lo mismo en relación a nuestra experiencia de fe. La vida de gracia, Dios nos la da, pero estamos en peligro, estamos amenazados de que en cualquier momento se nos pueda perder. Y justamente para ello es que Cristo instituyó los sacramentos de curación. Esa nueva vida de Cristo se debilita, incluso puede perderse por el pecado, pero para esto existen los sacramentos de curación, que son la confesión y la unción de los enfermos. Esto nos sirve entonces un poco como introducción, que intuyamos justamente para qué existen estos sacramentos. Y habiendo dicho esto, pues podemos introducirnos ya un poco más propiamente en lo que es el sacramento de la unción de los enfermos. Esto viene mencionado en el numeral 1499, que dice de la siguiente manera, voy a hacer una cita textual. Con la sagrada unción de los enfermos y con la oración de los presbíteros, toda la Iglesia entera encomienda a los enfermos al Señor sufriente y glorificado para que los alivie y los salve. Y agrega el Catecismo de la Iglesia. Incluso los anima a unirse libremente a la pasión y muerte de Cristo y contribuir así al bien del pueblo de Dios. En esta ocasión, creería yo, solamente vamos a dedicarnos a este numeral. Y vamos a comenzar a mencionar parte por parte esto que de alguna manera nos aporta el Catecismo de la Iglesia. Es un párrafo, de hecho uno lo lee en un instante. Pero si vamos parte por parte, comenzaremos a darnos cuenta que es bastante profundo lo que está tratando de decirnos el Catecismo. Le propongo entonces que vayamos por partes. Empieza diciendo el Catecismo: la unción de los enfermos. Dice, con la sagrada unción de los enfermos. Este pequeñísimo detalle, que pareciera, digamos, un título, nos permite hacer una diferencia con otras unciones, y eso es importante que lo tengamos muy claro. Hay otras unciones que no son el sacramento de la unción de los enfermos. Por ejemplo, en estos días tuvimos ocasión de celebrar el Día de Nuestra Señora de Lourdes, y con ocasión de esa celebración, la Iglesia hace la jornada de oración por los enfermos. Al final de la Eucaristía, en nuestra parroquia también lo realizamos, algunos de ustedes habrán participado,
tuvimos una unción. Es una unción que no representa el sacramento de la unción de los enfermos. Es un sacramental, no un sacramento. Y esa precisión es importante, porque hay personas que creen que de alguna manera por haber recibido un poquitico de aceite en su frente o en sus manos, ya recibieron un sacramento, y no es así. Realmente funciona diferente. Y es justamente lo primero que nos dice el catecismo: con la sagrada unción de los enfermos. Pudiéramos dar un paso adelante, continúa el catecismo diciendo: y la oración de los presbíteros. Se trata entonces de un sacramento administrado por el sacerdote. Y eso es importante. Que es que un seminarista, que una religiosa, incluso un diácono, me hizo una unción. Está bien, funciona. Ya mencioné que es un sacramental. Pero hablando concretamente del sacramento de la unción de los enfermos, debemos precisar que solamente puede ser administrado por un sacerdote. Padre, ¿por qué? Lo que pasa es que esta unción sacramental, del sacramento de la unción de los enfermos, implica el perdón de los pecados. Por ello, solamente lo puede administrar un sacerdote que está capacitado por su consagración sacerdotal para perdonar los pecados. Continúa luego el catecismo de la Iglesia. Es un sacramento en el que participa toda la Iglesia. Y ese detalle, aunque parezca pequeño, también es muy significativo. Permítanme, les digo algo, aunque sé que es un comentario un poco ácido. Los sacramentos no son privados. Padre, ¿cómo así? Sí, les pongo un ejemplo. Se me acerca una persona y me dice: Padre, ¿cuánto vale una misa privada? Yo personalmente suelo inquietarme mucho cuando alguien me dice ese tipo de cosas. Yo sé a qué se refiere cuando me dice que quiere una misa privada. Lo que pasa es que lo que me está diciendo no es preciso. Primero, no existe ningún precio capaz de pagar la Sagrada Eucaristía. Es imposible. Es que es el misterio salvador de Cristo. Es su muerte y su resurrección. No hay plata, perdónenme la expresión tan escueta, que pague lo que Cristo hizo. Entonces no es cuánto vale la misa, no se puede pagar. Y lo segundo, no es privada, porque aunque solamente participara su familia, se trata de un acto público de toda la Iglesia. Es un sacramento en el que participa toda la Iglesia. Y volvamos al sacramento de la unción. Aunque fuera la persona solita, aunque fuera en un hospital, aunque nadie se diera cuenta, en ese momento, junto al sacerdote y ese enfermo, se une toda la Iglesia universal. Sigue el catecismo de la Iglesia hablándonos un poco de la finalidad. ¿Para qué es la unción de los enfermos? Y agrega concretamente dos cosas. Dice: lo primero, es para aliviar. Es un sacramento, esto lo podremos profundizar un poco más adelante, ya en otros programas. Es un sacramento que también puede traer a las personas la salud. Antiguamente se pensaba que uno recibía la unción de los enfermos para morirse. No, hay personas que se sanan. De hecho, no hace mucho tuve una ocasión, una situación. Estábamos en el hospital, los aparaticos estos a los que las personas están conectadas ya estaban sonando porque había una situación pues compleja, los médicos alrededor mío y yo ungiendo a una persona. Todos pensamos que a la vuelta de unos cuantos minutos la noticia iba a ser: esa personita se murió. Para mi sorpresa, después de unos cuantos días me dijeron que esa persona se había aliviado, y a los pocos días después ya me la encontré en su casa completamente restablecida. Todos pensamos que iba a morir, pero el sacramento y Dios a través del sacramento pues le concedió alivio, que es una de las finalidades. Y luego una segunda finalidad, la salvación. Es un sacramento que dispone el alma para el encuentro con Dios. Si lo que Dios considera es más oportuno para nosotros es justamente que pasemos de este mundo a la eternidad, este sacramento dispone nuestra alma para el encuentro con Dios. Sabiendo de que a veces una muy buena forma de curarse, y eso bien entendido, curarse definitivamente es justamente la muerte. Y finalmente, una última mención de este numeral 1499. Dice que les anima a unirse a la pasión y muerte de Cristo. Es que tenemos que reconocer que incluso la enfermedad es camino de salvación. Qué curioso
que para muchas personas el cambio de vida se da justamente por haber tenido un contacto cercano a una enfermedad complicada, incluso a veces un contacto cercano con la muerte. Y no solamente la salvación personal, a veces también la salvación familiar. Conocí el caso de una persona que recientemente le diagnosticaron cáncer, unas situaciones familiares un poco complejas, difíciles, y cuando se enteran de todo esto, la familia se une, cambian ciertas realidades y en este momento, curiosamente, están muy bien. Y me decía esa persona: padre, qué curioso que me haya tenido que enfermar para que todo esto ocurriera, para ver a mi familia más unida, para ver a mi familia aparte de otras realidades que no le hacían bien. Le doy gracias a Dios, aunque parezca extraño, decía esa persona, le doy gracias a Dios porque me ha regalado esta enfermedad. Y ahí está en su proceso, está trabajando, está haciendo todo lo que debe hacer médicamente. Quiera Dios que alcance la salud, es lo que deseamos. Y qué bonito descubrir que Dios a veces se vale de estos medios que humanamente se considerarían desafortunados para tocar nuestras vidas. Eso es lo que nosotros sabemos. Al contrario, si vemos la enfermedad como una tragedia, nos perderemos la oportunidad de unirnos a Cristo, sufriente en la cruz, con esa capacidad extraordinaria que tiene la cruz del Señor de salvarnos. Y es justamente esto a modo de invitación. Si alguno me ve y se encuentra enfermo, no olvide que su enfermedad le permite acercarse a Jesús sufriente en la cruz y orar entonces desde su lecho de dolor, desde su enfermedad, por la salvación de toda la humanidad, de todos nosotros. Como tradicionalmente en esta última sección de nuestro programa, queremos compartir con ustedes la vida de uno de nuestros santos, de nuestra amada Iglesia Católica. Concretamente quisiéramos hablar en este día de Santa Escolástica, hermana de San Benito, como ya seguidamente lo veremos en un cortísimo video. Qué bueno que estemos atentos, nos permita el Señor aprender de esta admirable santa de la Iglesia. Santa Escolástica era hermana gemela de San Benito, el santo que fundó la primera comunidad religiosa de Occidente. Nació en el año 480, en Nurcia, en Italia. Desde muy joven se dedicó también ella a la vida religiosa y fue superiora de un convento de monjas. Este convento quedaba cerca del convento de su hermano, quien dirigía en Monte Cassino el convento para hombres. Aunque eran hermanos y se amaban mucho, sin embargo, San Benito no iba a visitar a Escolástica sino una vez cada año, pues él era muy mortificado en hacer visitas y en cumplir la regla de su orden. El día de la visita lo pasaban los dos hablando de temas espirituales. Pocos días antes de la muerte de Santa Escolástica, fue su hermano a visitarla, y después de haber pasado el día entero en charlas religiosas y espirituales, el santo se despidió y se dispuso a volver al monasterio. Era el primer jueves de Cuaresma del año 547. Escolástica le pidió a San Benito que se quedara aquella noche charlando con ella acerca del cielo y de Dios. Pero el santo le respondió: ¿Cómo se te ocurre, hermana, semejante petición? ¿No sabes que nuestros reglamentos nos prohíben pasar la noche fuera del convento? Entonces ella juntó sus manos y se quedó con la cabeza inclinada, orando a Dios. Y enseguida se desató una tormenta tan espantosa y un aguacero tan violento que San Benito y los dos monjes que lo acompañaban no pudieron ni siquiera intentar volver aquella noche a su convento. Y la santa le dijo emocionada: ¿Ves, hermano? Te rogué a ti y no quisiste hacerme caso. Le rogué a Dios y Él sí atendió mi petición. Y pasaron toda aquella noche rezando y hablando de Dios y de la vida eterna. En esa conversación, Escolástica le preguntó a Benito: ¿qué se necesita para ser santos? San Benito respondió: una sola cosa, querer. Benito volvió a su convento de Monte Cassino y a los 3 días, al asomarse a la ventana de su celda, vio una blanquísima paloma que volaba hacia el cielo.
Entonces, por inspiración divina, supo que era el alma de su hermana que viajaba hacia la eternidad feliz. Envió a unos de sus monjes a que trajeran su cadáver y lo hizo enterrar en la tumba que se había preparado para él mismo. Pocos días después, murió también San Benito. Así, estos dos hermanos que vivieron toda la vida tan unidos espiritualmente, quedaron juntos en la tumba, mientras sus almas cantan eternamente las alabanzas a Dios en el cielo. Nuestro propósito para el día de hoy, 10 de febrero, es imitar a Santa Escolástica en su deseo de ser santa. Y por eso, nuestro propósito para el día de hoy es querer, que nuestra voluntad se fortalezca para rechazar el pecado y querer ir al cielo, querer amar a Dios sobre todo, querer rechazar todo lo que nos aparta de Dios, que nuestra voluntad sea firme en la voluntad de Dios, con nuestro deseo inquebrantable de ser santos. Vale la pena entonces acercarnos al testimonio de los santos. Justamente para ello es que la Iglesia nos los propone. Y concretamente el ejemplo de Santa Escolástica. Esa pregunta puede quedar resonando para nuestra reflexión personal. ¿Qué se necesita para ser santo? No se necesita mucho. Se necesita querer. Todos nosotros, o al menos debería ser nuestro deseo, quisiéramos llegar en algún momento al cielo. Eso es ser santo. Lo único que necesitamos es querer. Es que la persona que quiere busca medios, busca soluciones. La persona que no quiere busca excusas. Cuando uno no quiere hacer lo que Dios le pide, pues entonces comienza a disculparse, a decir que es muy difícil, que es muy complicado, que es que la fe exige mucho. Pero al contrario, para aquellos que queremos, pues todo el camino está dado. Cristo nos da su ejemplo, Cristo nos da su gracia, Cristo nos da todo aquello que necesitamos. Eso es lo que necesitamos. Deseo de ser santos. Y entonces es suficiente. De lo demás se encarga el Señor. Un agradecimiento muy especial a todas las personas que nos han acompañado al final de este programa. Les animamos para que sigan compartiendo con nosotros este espacio, Testigos en la Fe. Y con la ayuda del Señor en los próximos días nos encontraremos. Que Dios Todopoderoso les bendiga, les acompañe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.